si se viene la recesión, sabemos lo que viene después, que es la impresión monetaria. O sea, siempre los bancos centrales responden a una recesión bajando tipos y comprando activos. Cuando los bancos centrales inyectan liquidez, esto ha contribuido a ciclos de revalorización de Bitcoin. Y yo soy de la opinión de que Bitcoin es más un activo especulativo o de riesgo ahora mismo. Especulativo en el mejor sentido de la palabra. O sea, yo no considero la especulación algo malo. Ya sé que a veces tiene una connotación negativa, pero yo llevo muchos años dedicándome a ella y creo que es muy positiva para un individuo y para la sociedad en su conjunto. Creo que es fundamental la especulación porque nos permite descubrir precios. What's the second best? There is no second best. Bienvenidos a este podcast sobre Bitcoin. Hoy tengo conmigo a Gael Sánchez Smith, autor de Bitcoin lo cambia todo y fundador de Alpha Bitcoin. Bienvenido. Pues muchas gracias, Leo, y nada, es un placer. Hacía tiempo que veníamos hablando de esta conversación, así que con muchas ganas de estar aquí. Gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. Me gustaría saber primero hablar de tu libro, Bitcoin lo cambia todo. ¿Cómo te empezaste a enterar de este mundo de Bitcoin y qué hizo que te decidieras por escribir un libro sobre este tema? Genial, pues inicialmente me hablaron de Bitcoin en varias ocasiones, como nos pasa a muchos, lo ignoré por completo, no tenía el tiempo para dedicarle a ello o no le di la importancia suficiente, que obviamente se merecía, pero bueno, me llegó el momento, como a todos, o a todos los que acabamos interesándonos por este mundo que nos acaba cautivando de alguna manera, y fue precisamente después de trabajar para una multinacional de software, trabajábamos modernizando sistemas bancarios, vivía en Latinoamérica. Y me tomé, pues, después de unos años en este trabajo, me tomé un break, hice la mochila literalmente y me hice un viaje de bastantes meses por Asia, por el sudeste asiático. Siempre quería conocer Asia. Y ahí fue cuando realmente en ese momento sabático tuve tiempo para interesarme por una serie de cuestiones. Fue la meditación, otro tipo igual la filosofía oriental me interesó mucho y aprendí bastante sobre ella. Y cómo no, Bitcoin, porque fue en ese año cuando tuvo el ascenso meteórico del precio, en 2017, rompió la barrera de los $1000. Yo lo tenía en el radar, pero pensé que era una burbuja, sinceramente, porque cuando uno ve un activo que sube hasta $1000 y luego colapsa hasta 200, la consecuencia natural o la primera reacción es pensar que es una burbuja, al menos desde la experiencia que yo tenía invirtiendo. Entonces lo ignoré, pero me dije a mí mismo que si rompía la barrera de los $1000 de nuevo, le iba a dar la atención que se merecía. Entonces, yo creo que fue en torno a marzo de 2017, si no recuerdo mal, igual un poco antes, rompió los $1000 y ya en este momento que te comento que tenía tiempo libre porque estaba pues con la mochila por Asia, bastante de relax, empecé a leer sobre Bitcoin en profundidad y no paré. Realmente ahí empecé, lo estudié a fondo los años siguientes, no solo como activo de inversión, sino la parte ideológica, revolucionaria, anarquista, de economía austriaca, me atrajo un montón. Yo ya estaba interesado en la economía austriaca. Y realmente empecé un estudio que culminó con el libro, con Bitcoin lo cambia todo, que lo publiqué pues hace 2 años. Está, bueno, pues donde se compran los libros, lo puede encontrar quien le interese. Y es un libro que versa sobre todo sobre las cuestiones o las implicaciones sociales y económicas de Bitcoin. No es tanto un libro de especulación, sino el potencial que Bitcoin tiene de cambiar la sociedad y la economía. Qué bueno. Porque ¿cuándo te enteraste por primera vez de la escuela austríaca? Es decir, a todos nos enseñan desde que estudiamos económicas y la universidad en el colegio que un 2% de inflación es bueno. Vivimos en una economía keynesiana basada en el crédito, donde el 2% pues es lo normal y lo asumido. Em, y poca gente en realidad escucha sobre una economía basada en el ahorro, ¿no? Y con una serie de particularidades que son muy diferentes a lo que tenemos. Entonces, ¿cuándo oyes por primera vez la escuela austríaca y qué te atrae sobre ella? Pues realmente la escuela austriaca fue la escuela por la que me interesé en un comienzo. Cuando tenía 17, 18 años, España estaba pasando por un momento de auge, de boom artificial, la burbuja inmobiliaria, y yo en ese momento veía muchos de mis amigos que dejaban de estudiar, empezaban a trabajar en la construcción, ganando unos salarios que eran una locura, 3.000, 4.000 euros, y me acuerdo que me parecía todo muy sostenible. Pensé que
que era todo pues una gran burbuja, así lo acabó siendo, ¿no? Yo en ese momento pues no especulaba en los mercados, era un chaval, pero sí que me empecé a interesar por el sistema monetario y económico, porque me parecía que había una farsa detrás de todo ello, detrás de la manera en la que el dinero se producía. Claramente había ganadores y perdedores y como dices tú, el ahorro como que se penalizaba, es un sistema basado en la deuda. Entonces ahí empecé a interesarme por la economía. En un principio fue pues lo típico, que empiezas viendo vídeos en YouTube quizá más heterodoxos que te enseñan una visión diferente del mundo, pero eso me llevó pues a Hayek, a Mises, a Menger, a Rothbard y todos esos autores más austriacos que un poco me guiaron hacia esa digamos, sí, escuela económica. Qué bueno. Porque, y ahora me gustaría entrar en Alpha Bitcoin, ¿no? Es la empresa nueva que has montado. Ahora en Watch Out Bitcoin hicisteis una presentación añadida al final de la conferencia donde explicasteis un poco más de qué iba. Me parece muy interesante y me gustaría preguntarte qué es Alpha Bitcoin. Genial, pues Alpha Bitcoin es un proyecto que cofundé con Juan en Cripto y recientemente se ha unido también Juan Rodríguez, conocido popularmente como Papá Bitcoin, que tiene un canal de YouTube de inversión muy importante y entre los tres pues estamos dándole forma a esta empresa que bueno, realmente ya tiene una forma desde el inicio porque somos tres personas que invertimos activamente en el mercado de Bitcoin. Llevamos haciéndolo ya bastantes años. Intentamos aproximarnos al mercado con rigor y con herramientas objetivas como puede ser el análisis on-chain, el análisis fundamental, qué es lo que está pasando con la minería, intentamos valorar el activo y sobre todo cubrir los riesgos, ¿no? Porque en el mundo de Bitcoin muchas veces se habla de todo lo que puede ir bien, de todo el dinero que uno puede ganar, pero los riesgos se dejan de lado. Entonces intentamos hacer una aproximación a la inversión teniendo en cuenta los riesgos y con herramientas que nos dan información objetiva. Las herramientas pues son indicadores técnicos que nosotros desarrollamos, que los indicadores tienen una componente de análisis de la cadena de bloques, que es lo que están haciendo los holders de corto plazo, los de largo plazo, los mineros, si están vendiendo, si están aumentando su hash rate. Entonces tenemos en cuenta todas estas variables, también la parte macroeconómica, porque lo podemos hablar luego, pero Bitcoin tiene una correlación muy alta con la liquidez. O sea, bueno, al menos hasta ahora ha sido así y yo creo que se va a mantener porque cuando los bancos centrales inyectan liquidez, esto ha contribuido a ciclos de revalorización de Bitcoin. Entonces, eso también lo incorporamos en nuestro análisis. Creamos estos indicadores y luego los interpretamos en unos vídeos exclusivos que damos a los usuarios y en una newsletter que lanzamos semanalmente. Entonces, esa es un poco la labor que estamos haciendo. Qué bueno, porque esa correlación con la liquidez va un poco ligada a correlación con activos de riesgo, como ha pasado en los últimos, o sea, en este último ciclo alcista. Ujú. Sí, pues, hasta ahora, desde luego que ha sido así. Es curioso porque, a ver, cuando uno se acerca a Bitcoin, no sé si es el caso tuyo, que yo sé que también eres participante activo en el mercado, ¿no? En cierta medida. Y es como que, pues lo observas y dices, voy a intentar identificar qué es lo que mueve este mercado. Y una de las explicaciones clásicas ha sido el halving, que es que cada 4 años sabemos que la producción de nuevos bitcoins, ese subsidio por bloque que reciben los mineros, se reduce en un 50% y siempre que ha ocurrido eso, en los ciclos anteriores, el precio ha aumentado de manera considerable. Y eso es como la primera explicación que muchos dan y que yo creo que tiene sus limitaciones porque si lo sabemos que los halving es una información que conocemos a priori. O sea, tú, yo, cualquiera que estudie Bitcoin sabe que cada 4 años la producción de nuevos Bitcoins se reduce a la mitad. Entonces, la pregunta es, si la producción de nuevos Bitcoins la conocemos a priori, ¿por qué tiene un efecto tan grande sobre el precio? ¿No se supone que el mercado incorpora toda la información conocida hoy? Y si este es un dato que conocemos hoy, y lo conocemos, pues debería incorporarlo y no debería tener ese efecto tan grande sobre el precio. Entonces, eso nos abre la puerta también a otro tipo de explicaciones, como puede ser la liquidez. ¿Qué pasa? Cuando el Banco Central imprime mucho, activos de riesgo, como has comentado, como las bolsas, suben, porque el coste de capital se reduce y es más fácil que estas empresas crezcan. Y luego también porque yo creo que hay un efecto de devaluación de la moneda, con lo cual todo se encarece, también los activos de riesgo. Entonces, Bitcoin ante esto también ha reaccionado de esta forma. Cuando imprimen dinero, sube, y cuando empieza a decaer el ritmo de producción de dinero, pues baja, el precio baja. Entonces, esos son dos factores que también podemos incorporar al análisis. Qué bueno. Porque ahora en abril de 2024 tenemos el próximo halving, ¿no?
Sabemos que históricamente, como has dicho, es un gran catalizador hacia el alza en los próximos meses, ¿no? Incluso también en meses antes, es un gran catalizador. En gran medida, a mí una de las explicaciones que me cuadran, aparte de la parte psicológica, ¿no? De que el ritmo de emisión se divida por la mitad, es que de la noche a la mañana los mineros, que todo ese Bitcoin que adquieren y que ejercen una gran presión vendedora sobre el precio todos los meses, esa presión vendedora de la noche a la mañana pasa a la mitad. Con lo cual, que cada vez también es verdad que es menor, porque es menos bitcoins los que adquieren cada ciclo, pero sigue siendo una gran presión vendedora y además inminente, porque tienen que venderlos sí o sí para pagar esas facturas eléctricas en gran medida, aunque lo puedan posponer en cierto modo. Entonces, ¿cómo ves este ciclo? ¿Va a ser diferente al resto? ¿Va a ser igual? ¿Crees que pueda ser un gran catalizador unido al ETF de Estados Unidos, unido un poco al cambio de narrativa que noto que está habiendo entre los bancos, los BlackRocks, los Fidelities de turno? Yo creo que hay un gran cambio de la narrativa donde hemos pasado de ser una cosa un poco gris para actividades ilegales y que es malísima para el medio ambiente, a está empezando un poco a cambiar la narrativa donde tenemos a grandes líderes tecnológicos a favor de Bitcoin y a políticos tanto de la derecha como de la izquierda en Estados Unidos y por todo el mundo que, que son muy pro Bitcoin. Entonces, ¿cómo ves este catalizador con el halving que viene ahora? Sí, es una pregunta súper interesante. Yo, sobre lo que comentabas al principio, es que es una realidad que los mineros reciben pues, menos ingresos en Bitcoin y por tanto hay una menor presión vendedora. Yo creo que eso es una realidad y que podría tener un efecto sobre el precio. De hecho, parece que lo ha tenido hasta ahora. Luego está el elemento psicológico que también mencionabas, que es que como a nivel de marketing o de algo de que todo el mundo empieza a hablar del halving, la cosa se calienta y dices, oye, pues viene el halving y igual hay un elemento de profecía autocumplida, donde todos pensamos que el halving va a ser alcista, ergo, esperamos quizá a comprar de forma más agresiva, lo que has dicho tú, cerca del halving, o igual 1 o 2 meses antes o después del halving, y eso se autocumple porque todo el mundo lo cree y todo el mundo actúa en base a eso y el precio pues sube. Entonces, esos elementos yo creo que pueden estar ahí y que pondrían en duda la hipótesis, la idea esta de que el mercado siempre descuenta toda la información, que yo creo que no es correcta. O sea, yo no me suscribo a la hipótesis de los mercados eficientes, que se llama, ¿no? Esta idea de que los mercados siempre descuentan todo. Yo creo que no es tan así, porque los mercados tienen un factor que has dicho tú, de psicología, emocional. Las personas, no creo que seamos tan Rigurosas, ¿no? Al rigurosas, número. precisas, que no somos máquinas que calculamos todo, sino que tenemos un factor más irracional de la masa también. Y yo creo que eso tiene un efecto. Y luego otra cosa que yo creo que vale la pena comentar es que este halving en concreto es muy interesante, porque nos llega en un momento en el que la coyuntura económica mundial parece que está en un momento de contracción, de recesión, o al menos, vamos, todos los analistas llevan 2 años diciendo prácticamente que se viene una recesión muy gorda, y es como una recesión enormemente anticipada, ¿no? Entonces, si esto realmente se materializa y se oficializa, los órganos en Estados Unidos y el resto del mundo, pues ya hacen oficial que que ha llegado la recesión, que yo creo que estamos en una especie de recesión, se nota en el empleo, se notan bastantes variables económicas. No sé si igual España en concreto, en esta ocasión, no es el país que está siendo más perjudicado, ¿no? Porque ya sufrió bastante con la pandemia y está todavía en una ola de recuperación. Pero si miras Alemania y Estados Unidos, la mayoría de variables están en modo de contracción. Entonces, ¿qué implica esto para ese halving? Yo creo que puede implicar, no descarto que en un primer momento, si imagínate, si de aquí a un mes se oficializa la recesión, que por pura irracionalidad, miedo, el mercado venda todo, incluido Bitcoin, que haya una correlación, que pueda vender pues eso, activos de riesgo, Bitcoin también, en un primer momento, una primera reacción, pero creo que sería una reacción muy temporal, porque si se viene la recesión, sabemos lo que viene después, que es la impresión monetaria. O sea, siempre los bancos centrales responden a una recesión bajando tipos y comprando activos. Ujú. Entonces, y lo hemos dicho al principio, Bitcoin está súper correlacionado con los balances de los bancos centrales. Entonces, yo creo que el mercado, si bien en un principio por puro miedo puede vender Bitcoin, creo que rápidamente se empezaría a recuperar e iría al alza. Es que además se combinaría el otro factor que has mencionado, que no lo quiero
dejar de lado, que es el nuevo enfoque o la aproximación mucho más positiva de las instituciones financieras. O sea, tenemos a BlackRock, a Fidelity, los gestores de ETFs físicos, tenemos la aprobación del ETF al contado, que previsiblemente va a llegar entre enero o marzo del año que viene, quizá igual incluso antes. Los analistas de Bloomberg dicen que va a llegar con un 75% de probabilidad antes. Y eso es otro factor. O sea, tenemos el halving, tenemos una recesión que traería consigo una bajada de tipos y una llegada de la liquidez, con toda certeza. Y tenemos instituciones como BlackRock, Fidelity, que recomiendan a la mayoría de inversores incluir a Bitcoin en su portafolio, ¿no? Con un 10-12% de exposición, se supone, para la mayoría de perfiles de riesgo, y la aprobación del ETF al contado. Entonces, si esos tres factores se dan, yo sinceramente lo considero un alineamiento de las estrellas perfecto que debería de producir un bull run muy agresivo. Es verdad, hay otros factores que igual pueden hacer que se retrase, como si la regulación sigue siendo muy agresiva, si Binance quiebra, acontecimientos de este tipo, que si se dan igual lo retrasan un poco, pero yo sinceramente, con este panorama, esos tres pilares que hemos comentado, la aprobación del ETF al contado, la llegada de la liquidez y el halving, yo creo que son un buen cimiento para un mercado alcista. Totalmente, totalmente. Además, no veo la razón por la cual en cientos de comités de empresas no va a surgir la conversación de, oye, ¿en dónde ponemos nuestro cash o nuestros bonos? ¿Y por qué Bitcoin no entraría en esa conversación y diversificar con el 1, con el 2, con el 5%? Me parece como una evolución lógica, ¿no? Sí. Em, Luego me gustaría hablar de, bueno, hemos dicho que Bitcoin tiene una gran correlación con los activos de riesgo. ¿Bitcoin es un activo de riesgo? Sí, o sea, yo ahí sí que discrepo un poco de otras personas quizá del sector, porque se habla mucho de que Bitcoin es una reserva de valor o depósito de valor, eh, y yo soy de la opinión de que Bitcoin es más un activo especulativo o de riesgo ahora mismo. Especulativo en el mejor sentido de la palabra, o sea, yo no considero la especulación algo malo, ya sé que a veces tiene una connotación negativa, pero yo llevo muchos años dedicándome a ella y creo que es muy positiva para un individuo y para la sociedad en su conjunto. Creo que es fundamental la especulación porque nos permite descubrir precios, ya sea de Bitcoin o de lo que sea, y los precios son fundamentales para guiar la actividad económica en la dirección más socialmente eficiente. O sea, si tú no tienes precios, no sabes de qué producir más y de qué producir menos, que era el problema que tenían en la Unión Soviética y que tienen hoy en día, bueno, en Cuba, en Venezuela, que interviene en el sistema de precios y se va todo al carajo, ¿no? Entonces yo soy súper partidario de la especulación, creo que es algo muy sano y que hasta la persona más puritana que reniega de ella la practica en alguna medida. Coge la hipoteca, compra el piso o lo alquila, se hipoteca a tipo fijo o a tipo variable. Todo el mundo está especulando de alguna manera sobre el futuro de los precios. Entonces, creo que es muy bueno y en el caso de Bitcoin creo que es un activo especulativo. Para mí no es una reserva de valor, porque una reserva de valor debería mantener su poder de compra mínimamente estable. Y Bitcoin sabemos que hace un año y medio ha caído un 60%, y sabemos que hace unos años ha caído un 80%, y puede seguir cayendo. Entonces yo no lo consideraría una reserva de valor. Y depósito de valor, pues yo creo que para mí son más o menos sinónimos. O sea, para mí reserva de valor, depósito de valor es algo que tiene un poder de compra, un valor mucho más estable. Con el caso de Bitcoin yo diría que es más un activo especulativo y ahí radica su gran oportunidad. Estamos todos especulando a que en el futuro va a actuar como una alternativa monetaria en un sentido más amplio. Es como que estamos todos especulando de alguna manera, primero, que va a seguir funcionando como hasta ahora, que es en base a dos principios. Uno, que la oferta monetaria no cambia, y dos, que es incensurable, inconfiscable, y esos dos pilares, esto es lo que Bitcoin hace, que no hace ningún otro activo. Es muy singular en ese sentido. Entonces, estamos especulando, uno, que Bitcoin va a continuar, que el mecanismo de incentivos que lo asegura va a seguir funcionando de cara al futuro, y hay ciertos vectores de incertidumbre respecto a esto. O sea, yo no creo que esto ya esté totalmente 100% seguro que Bitcoin vaya a sobrevivir y a funcionar como hasta ahora. Yo creo que hay ciertos riesgos que tenemos que ver y por eso hay una oportunidad también. O sea, si no hubiera riesgos no habría oportunidad. Entonces estamos especulando, uno, que va a seguir funcionando como hasta ahora, es decir, correctamente con unos incentivos que aseguran el funcionamiento del sistema, y estamos especulando que va a ser adoptado por el resto de personas. O sea, tú, yo y quizá muchas personas que están viendo este programa somos pioneros, nos hemos lanzado de manera intrépida a comprar Bitcoin
Bitcoin, pero no tenemos ninguna certeza de que el resto de las personas lo vayan a hacer. Pensamos que lo van a hacer. Estamos especulando a que el resto de personas van a reconocer las virtudes que nosotros identificamos en Bitcoin. Pero no hay ninguna certeza de que lo vayan a hacer. Igual en 20 años el resto de mortales pues no lo aprecia. No aprecia sus virtudes y está usando una CBDC y nosotros pues hemos asumido ese riesgo y no conseguimos esa revalorización que esperamos. Pero porque hay incertidumbre y porque hay riesgo, hay oportunidad. Entonces, esa es la especulación que hacemos. El día de mañana, si Bitcoin realmente sigue funcionando correctamente, consigue escalar y la gente reconoce y compra sus virtudes, pues yo creo que será mucho menos atractivo como inversión. Tendrá una capitalización mucho mayor, yo creo que como mínimo como la del oro actualmente, que son unos 10 billones de dólares, y será menos atractivo como inversión. O sea, ahora es una oportunidad porque hay riesgo. El día de mañana, si ya no hay riesgo, pues será más estable y será un activo más aburrido. Seguirá cumpliendo sus funciones, pero no será tan atractivo como inversión. Totalmente, totalmente. Sí. O sea, estoy muy de acuerdo contigo en el tema de la especulación porque es así. Yo creo que la especulación es algo bueno, es la búsqueda del precio justo de cualquier producto o servicio. Y de hecho, esto hace creo que 2 años en Miami se habló mucho, hubo un panel porque le achacaban a Bitcoin pues que era muy especulativo, como si fuera algo muy negativo, y lo que hacían era poner una gráfica y decían, oye, mira, el valor de Bitcoin, su valor especulativo frente a su valor de mercado es por 2,5, pero es que el del petróleo es por 43, y es que Sí. el del dólar es por 98. Entonces, especular es algo bueno, y de hecho queremos más especulación, queremos que entre más liquidez y queremos que sea un activo que encuentre su precio justo lo antes posible y que sea un valor y una herramienta que funcione, ¿no? Sí. Donde no estoy tan de acuerdo es, por ejemplo, si yo te hago la pregunta, como en el sentido de reserva de valor, si Bitcoin lleva 14, 15 años casi funcionando, ¿no? Em, si llevara 100 años exactamente igual, con la misma volatilidad y con la misma proyección hacia arriba y a la derecha y con las mismas bajadas de un 80%, o sea, con la misma volatilidad, pero digamos, ya con un histórico de tener un bagaje de, oye, esto está consolidado, lleva 100 años en el mercado, con una mayor adopción, pero mantiene la misma volatilidad y, digamos, a efectos teóricos de la misma rentabilidad, ¿vale? Más o menos, o sea, bueno, aunque sería mucho mayor, pero en ese caso, por ejemplo, ¿sería una buena reserva de valor? O sea, si llegase esa misma proyección de revalorizarse por muchísimo, seguiría teniendo bajadas, pero se seguiría revalorizando mucho. Mm. ¿Qué dirías? ¿Sería una buena reserva de valor, sí o no? O sea, es que depende cómo definamos reserva de valor, ¿no? O Claro. sea, si defino reserva de valor como algo que se revaloriza sustancialmente con el tiempo, pues yo creo que sí. Pero si defino reserva de valor como algo que añade a un portafolio eh, una cierta estabilidad o cobertura ante riesgos, yo creo que no. A Ujú. no ser que Bitcoin comience a actuar de forma como una reserva de valor sería, imagínate que Bitcoin solo sube cuando hay pues un desastre natural o una guerra o vectores de incertidumbre, que hasta ahora no ha sido el caso, ¿no? O sea, que yo sepa, no he visto una correlación muy alta con, por ejemplo, ahora el tema de Israel o el tema de la guerra de la invasión de Ucrania. No vimos que Bitcoin se disparara por eso. Entonces, si en el futuro Bitcoin empieza a dispararse, quizá podríamos considerar una reserva de valor por eso, porque actúa como una especie de cobertura. Pero, a ver, mi definición de reserva de valor lleva implícita un poder adquisitivo estable. Supongo que depende mucho de la definición que Claro, manejemos. claro. Pero me cuesta ver ese escenario el escenario que planteas es muy interesante, lo he Sí. pensado. ¿Qué pasa si Bitcoin sigue multiplicándose como pues, por 10 o por 20 y luego cae un 60% y Ujú. después de X años se multiplica por 20? O sea, sería muy interesante. Yo no creo que... Es que me sorprendería muchísimo que vaya a ocurrir eso por dos motivos. Uno, porque eh, yo creo que Bitcoin, el potencial de revalorización que tiene, no es infinito. O sea, pensemos que ahora mismo, según Credit Suisse, todos los activos, toda la riqueza del mundo está en torno a los 500 trillones de dólares, nomenclatura anglosajona, o sea, 500 billones, ¿no? Es nomenclatura española. 500 todo, o sea, el real estate, las acciones, etcétera. Los índices americanos creo que son unos 70 trillones, el agregado porque son la mayor bolsa del mundo, las mayores empresas están ahí, pero en total creo que son unos 500 trillones. El oro son 10 trillones, que es como pues un 2% de ese total. Entonces, yo es que lo que creo es que Bitcoin tiene que llegar a un cierto límite. O sea, no creo que Bitcoin vaya a valer lo mismo que todas las empresas del mundo, que todas las empresas que cotizan en Estados Unidos, en China, en Europa, que todos los terrenos cultivables.
las propiedades que hay aquí en esta ciudad y en todas las ciudades del mundo, es que no puede ser, porque al final Bitcoin, a ver, a mí me encanta Bitcoin, soy súper fan, pero Bitcoin no me hace la comida, no me da, o sea, no me da calor, no me lleva, no me transporta de un lado para otro. Al final Bitcoin es una herramienta de coordinación, o sea, es un dinero. Ujú. Y como dinero no creo que pueda valer más que una fracción de toda la riqueza del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Si Bitcoin si te multiplica, sigue aumentando exponencialmente, uno hace ese ejercicio que comentabas, es que matemáticamente llega un punto en el que el crecimiento exponencial se come toda la tarta. Entonces Bitcoin llegaría a un punto en el que valdría más que todo en el mundo. Y no creo que vaya a ser así. O sea, no, me parecería una burbuja. Yo ahí sí que diría, oye, aquí creo que se nos ha ido un poco la pinza a todos y estamos pagando un precio que no vale. Entonces yo soy más partidario de la idea de que con el tiempo el mercado va a conducir Bitcoin hacia un cierto equilibrio, que puede ser un porcentaje de esa riqueza mundial. De esos 500 trillones, mi opinión es que el mercado, no sé qué cifra va a ser, pero igual el 5, el 10%, no, el 15%, quién sabe, ¿no? Pero que va a llegar a un cierto equilibrio en el que ya no se va a revalorizar como hasta ahora. Pero esto es una hipótesis, ¿eh? No, o sea, Claro. no tengo una No, bola de no, cristal. totalmente. No, Mm. no. Y esta hipótesis que te planteaba era un poco para comparar si había algún escenario donde, si a lo mejor por el histórico, sí considerabas a Bitcoin como reserva de valor, independientemente de que siguiera siendo volátil, ¿no? Y al final, o sea, en mi opinión sí que es una reserva de valor y sí que es verdad que, por ejemplo, para nosotros que tenemos un euro o un dólar que es mucho más estable, no lo podemos ver así, pero por supuesto si le preguntamos a un argentino si Bitcoin es una buena reserva de valor, o sea, no hay duda. Si le preguntamos a un venezolano o cualquier otra persona donde viva en una economía inflacionaria, yo creo que ellos tienen muy claro que Bitcoin sí es una buena reserva de valor para ellos, porque Mm. en ningún caso eh, nosotros, si no tenemos por qué tenerlos, jamás tendríamos el peso mexicano. O sea, no tiene sentido que te lo tengamos porque se devalúa mucho más rápido que el euro, ¿no? Y de la misma forma, hay mucha más demanda sobre el dólar, de hecho, como creo que 100 veces más que el euro, ¿no? Y luego las segundas y consecuentes divisas, prácticamente la demanda es nula, ¿no? Entonces, sí que hay una concentración en esa reserva de valor que puede ser considerada el dólar, aunque pues de los últimos 100 años ha perdido un 95% de su valor, ¿no? Su Mm. poder adquisitivo. Entonces, en ese sentido, ¿se puede dar algún escenario, aunque la volatilidad sigue siendo prácticamente igual, donde tú digas, bueno, en realidad sí que puede ser una reserva de valor? O sea, dices si la volatilidad se mantiene como hasta ahora. Sí, Claro, es que, o sea, asumiendo que con caídas del 80, sí, 70%. sí. Digamos, por ejemplo, ¿por qué no tienes peso mexicano? ¿Por qué no lo tienes? Porque no mantienes su valor en el tiempo, digamos, Sí, ¿no? sí. Porque si no lo tendrías. Es decir, ¿y por qué no tienes el 100% de tu dinero en euros? Porque mantiene su valor peor en el tiempo que, por ejemplo, el real estate o que algún otro activo que es una mejor reserva de valor que el euro, ¿no? Y Sí. por eso no tienes el 100% de tu dinero en euros. Como tampoco... Ahora, si, digamos, si tú pudieras usar Bitcoin para ir al supermercado y comprar y para tu día a día y para pagar impuestos y tal, a menos que tuvieras una deuda a corto plazo que tuvieras que pagar y que fueran unos pagos específicos, me cuesta creer que tú no tendrías el 100% de tu dinero en Bitcoin. Porque al final, a menos que tuvieras que tener unas deudas a corto plazo, que hubiera unos pagos específicos y que, por supuesto, pudieras asumir esa volatilidad a corto o medio plazo, que la va a haber, ¿no? Mm. ¿Cómo responderías a eso? O sea, si tuviera, ¿por qué no tendría el 100%? Es que, por ejemplo, has comentado el tema de los bienes inmuebles, que Ujú, yo creo que para mí eso sí que es una reserva de valor ahora ujú, mismo. Ahora mismo, ¿eh? O sea, claro, que no digo que Bitcoin no pueda ser reserva de valor en el futuro, porque creo que lo va a ser una vez se estabilice, creo que va a ser un activo muy aburrido. sí, Y la gente no va a estar haciendo podcasts sobre sí, ello, ni sí. debatiendo en YouTube, porque va a ser un elemento más de la sociedad. Va a ser un activo como, bueno, pues los bonos, o sea, no estás todo el día hablando de los bonos. O sea, yo creo que va a tirar más por esa dirección. Ujú, No va a ser tan estable como un bono, pero no creo que sea un activo tan especulativo y que ofrezca esa oportunidad que ofrece ahora. Pero entonces, reserva de valor, volviendo al tema. ujú, Para mí una reserva de valor es más como, sí, una moneda fiat que no se devalúa, como puede ser el franco suizo, que no se devalúa excesivamente, o puede ser un bien inmueble, que más o menos se tiende a revalorizar con la inflación, ujú. pero que no me baja un 70%, un 60% Bueno, en un año. te puede de repente bajar un 50% si explota la burbuja, como puede pasar en 2008. O sea, te puede, si tienes una pieza de real estate en Ucrania, pues te ha Mm, bajado a cero. Absolutamente no tienes cero demanda, prácticamente. O sea que sí que hay un riesgo, aunque sea menor. sí.
O sea, sí, puede haber ciertos riesgos, pero creo que en general el mercado inmobiliario no es propenso a esa volatilidad tan alta que tiene Bitcoin. Es que, para mí, de nuevo, todo esto, o imagínate que Bitcoin en este halving no hace nada y se queda aquí 4 años. Claro, y el que haya comprado en 2021 en $60.000 y imagínate en 4 años está todavía Bitcoin en 20.000. Ese tío ha palmado el 70% de su inversión y no creo que lo considere una reserva de valor, porque han pasado 5 años, tienen un 60%, 66% menos de dinero y no, desde luego que Bitcoin no ha actuado como tal. Bajo la definición de reserva de valor, que yo creo que es igual lo que estamos debatiendo, es más la definición. Eh, Pero, por ejemplo, ahí te diría, de acuerdo, eso es así, es una realidad, pero si partimos de la base de que, o sea, en la hipótesis en la que entramos, donde esta persona que entra cuando Bitcoin estaba a 69.000, entra al 100% y basa su economía en Bitcoin, es decir, adquiriría Bitcoin cada mes y haría un DCA, o sea, un dollar cost average mes a mes, pues resulta que esa persona, después de esta subida de un 80% desde noviembre hasta ahora, pues seguramente ahora ya sí que estaría en break-even o incluso en positivo. De hecho, desde el punto más alto del halving, o sea, del último bull run, hasta ahora, si hubieras hecho un DCA, creo que estarías arriba ahora mismo un 17%. mm, Eh, o sea que, pero entiendo perfectamente ese argumento y me parece válido. Sí, es verdad. A ver, si te aproximas a ello con más prudencia, lo que dices tú, haciendo un DCA, eh, igual ponderando las compras, sí que puede actuar más como una reserva de valor. Pero aún así, ¿tú crees que una reserva de valor, porque Bitcoin, hemos hablado al principio del programa, con el halving, oye, no es descartable que haga un 5x o igual hasta un 10x, ¿no? Algunas personas plantean un 10x, ¿no? Una reserva de valor, es que es la definición, ¿eh? Para mí la reserva de valor no debería de multiplicarse por 10. Por eso lo prefiero llamarlo activo especulativo para recalcar la oportunidad. O sea, para mí una reserva de valor es algo que me ofrece una cierta estabilidad y protección frente a incertidumbre. Pero no es un activo que se multiplique por 10. Para mí eso es más un activo de inversión o especulativo. Pero es que yo creo que esto, de nuevo, son definiciones. Creo, ¿eh? Pero se puede devaluar un 95% en 100 años. Bitcoin. Una reserva de valor. Yo creo que no. O sea, no. O sea, el dólar no es una reserva de valor. No, al menos en el corto plazo no. Yo diría que una reserva de valor puede ser algo que te genera un yield, por ejemplo, un bono. Un bono actúa mejor como reserva de valor porque te ha dado un rendimiento anual, ¿no? Si tú jugaste un bono en los años 80, pues te ha pagado un dividendo muy generoso. Si lo has comprado últimamente no tanto, pero ahora te vuelven a dar un dividendo. Yo creo que igual eso es más reserva de valor. O un inmueble que te genera un dividendo del alquiler también. Vale, digamos, hipotéticamente, si Bitcoin, digamos que se consolida, entra a BlackRock, se aprueba el ETF, viene el halving, entran los grandes fondos, entran los fondos de pensiones americanos, entran el big money. eh, y con lo cual el riesgo disminuye, ¿no? Digamos, hipotéticamente, y tú, vamos a decir que tienes un patrimonio de 50 millones, ¿vale? Para invertir en lo que quieras, real estate y tal, tal. En ese escenario, digamos que Bitcoin ahora está en 100.000 o en 250.000, ¿vale? Eh, ¿Qué porcentaje de tu portfolio crees que asignarías a Bitcoin? Ahora o en el escenario en el que Bitcoin, o sea, ahora mismo o en el escenario de que se ha No, en ese revalorizado. escenario, en ese escenario. Que se ha O sea, el revalorizado. escenario ha entrado BlackRock, ha entrado los grandes fondos, es un poco más mainstream, tenemos un billón, bueno, no un billón de usuarios, no, bueno, se ha multiplicado por 10, bueno, sí, un billón, digamos, si ahora hay 100 millones, pues por 10. ¿Qué porcentaje crees que tú asignarías a Bitcoin en ese caso? La verdad que tendría que ver lo que estudiamos un poco, a ver, no es para hacer publicidad, pero lo que Sí. estudiamos en Alpha Bitcoin. No, a publicidad. Que por cierto, no lo Sí, hemos hablado, pero el programa de Alpha Bitcoin es por suscripción, ¿no? sí, es una membresía es una membresía anual, y, tiene un pago anual y accedes a todos los indicadores, los vídeos de análisis sí, y las sí, herramientas. hombre, O sea, cuéntalo. tendría que ver realmente, es que además me ha venido, la primera cosa que me ha venido a la mente es, tendría que ver cómo están una serie de métricas que monitoreamos, como puede ser la actividad en la cadena de bloques, si los holders han estado reduciendo o aumentando su exposición. Tendría que ver cómo está la red de Bitcoin en cuanto a la potencia de hash rate, cuál es el precio de producir un Bitcoin, tendría que analizar también. Pero tradearías todo tu Bitcoin. O sea, o digo, vale, No, ¿qué pero porcentaje de tu Bitcoin no tocarías? yo creo que siempre voy a dejar en ese portafolio que me comentas, siempre dejaría un 5 o 10% de exposición a Bitcoin. Solo.
A ver, mínimo, como mínimo. Sí. Como mínimo. Es que también, a Y ver, depende. tradearías el 95-90. Bueno, pero si es un fondo de 100% exposición a Bitcoin, es Sí, que digamos, yo, solo la parte de Bitcoin, sí. no, bueno, a ver, yo creo que dependería de estas métricas que te comento, pero si vemos que hay un cierto agotamiento en la tendencia, reduciría bastante la exposición. Ujú. Sí, yo creo que lo reduciría considerablemente. Sí, porque es que sé que todavía puede caer bastante. O sea, puede tener esos ciclos de volatilidad que hemos comentado. Pero es que esto es muy difícil, claro, determinarlo así, habría Sí, que vale, es una ver, pregunta un pero poco, sí, muy, em, muy sí. hipotética. Hmm. Ahora mismo, desde luego que ahora mismo el porcentaje de exposición al fondo sería muy elevado. Ujú. De aquí a los próximos meses sería muy elevado, esperando algunas confirmaciones técnicas, Ujú. pero creo que la oportunidad ahora mismo, en mi opinión, no es consejo de inversión, pero en mi opinión, en los próximos meses son clave para Bitcoin, para montar una exposición y creo que va a ser, los activos en los próximos años debería de tener de los rendimientos más altos que de cualquier otro tipo, clase de activo. Totalmente de acuerdo. Bueno, siguiente tema es Bitcoin sin KIC y Bitcoin con KIC, ¿no? Esto es un tema que en Twitter últimamente se ha estado debatiendo bastante. Hmm. Hay gente que dice que es importantísimo no solo tener Bitcoin privado sin KIC, que de hecho lo recomendaba Adam Back en la conferencia en Bitcoin este año, que mantener una parte de tus Bitcoins sin KIC separados. Y bueno, y Ricardo Pérez Marcos hablaba del peligro de esto y de que cuidado que en un futuro para pagar en sitios te van a obligar a hacer KIC y que esos bitcoins tienen que estar rastreados y si no vas a tener problemas y tal. Eh, ¿Qué opinas de todo esto? También hay gente que dice que un bitcoin es un bitcoin y que yo lo voy a poder usar donde quiera y que lo del tema de KIC, o sea, fenomenal, pero que al final si yo lo puedo trasladar a la otra punta del mundo, al final el régimen fiscal que más me favorezca, pues más incentivos voy a tener yo a pues, usar mis bitcoins, a gastarlos, a depositarlos y a reconocerlos en jurisdicciones que me beneficien. Ujú. Entonces, ¿qué te parece el tema de KIC, o sea, con y sin de Bitcoin? Sí, o sea, seguí un poco el debate en Twitter y primero decir que no soy experto en temas de privacidad. O sea, no sé demasiado de hasta qué punto hacer conjoins y todas estas cuestiones. Yo no soy experto en ello. No sé hasta qué punto garantizan el anonimato, ni sé qué herramientas son las mejores para llevarlo a cabo, ni si va a dejar a alguien una traza. O sea, sé que Bitcoin por defecto no es la mejor opción. Que entiendo que Monero es mejor, ¿no? Para el tema de la privacidad, pero de nuevo, es algo que entiendo muy superficialmente. Entonces, de la parte técnica, tecnológica, no soy la mejor persona para pronunciarme sobre cuán de seguro es usar privacidad en Bitcoin ahora mismo. Luego, sobre lo que decía Ricardo, hay una parte en la que estoy de acuerdo, que es que es verdad que al final, si uno quiere vivir en una sociedad pues tiene que dar cuenta de dónde obtiene la riqueza, ¿no? Y al final, si quieres usar el Bitcoin para comprar, diversificar, para comprar otros activos, si tienes un enfoque más de inversión, pues tienes que poder acreditar la procedencia de esos fondos, supongo. Entonces, yo creo que de esa parte lo entiendo. Eh, por otra parte, es verdad que una de las virtudes y lo bonito de Bitcoin y la ideología, lo que subyace ahí es la idea de los cypherpunks, ¿no? Los criptoanarquistas, que lo más importante para ellos era la privacidad. O sea, no era hacerse rico. Ellos no querían crear una criptomoneda para ganar dinero. Eso, Bitcoin, con su función de oferta inelástico, escasez absoluta, pues ha planteado esto, pero realmente para los criptoanarquistas lo fundamental era la privacidad, el anonimato. Entonces, creo que si cualquier persona debe de contemplar esto en su aproximación a Bitcoin y sería muy, no sé si ingenuo o ignorante dejarlo de lado, obviarlo de lado del todo. Yo creo que esa parte yo la vería como un seguro. A ver, que igual para algunas personas que están tan concienciadas con la anonimidad, con la privacidad, el 100% de su aproximación a Bitcoin es de manera anónima y me parece súper respetable. Yo no soy quien para juzgar eso. Pero igual hay otras personas que no tienen esa necesidad o que no creen que no quieren dedicarle todo a la parte de la privacidad. Entonces, yo creo que para ese tipo de personas es muy importante tener una parte de la aproximación a Bitcoin que sí que tenga en cuenta estas consideraciones como un seguro, como un hedge, como una protección, porque nunca sabes si el día de mañana podemos encontrarnos en una sociedad distópica como la comunista china, donde no puedas no puedes ejercer tu libertad en un sentido más mínimo, como le pasa a los pobres chinos ahora.
y necesites algún tipo de activo que te garantice un cierto anonimato. Entonces yo creo que para cualquier persona lo debe de contemplar y ya depende en qué medida lo contemple, pues depende del estilo de vida de cada uno, ¿no? Y de las preferencias de cada uno. Muy bueno. Em, la Watch About Bitcoin ha tenido lugar este fin de semana. La primera edición fue el año pasado, esta fue la segunda. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Y en concreto, no sé si pudiste ver el debate de Mafo con Sí, Félix y Álvaro de María y Miguel, y este Vidal, ¿no? Mar Vidal. me he olvidado. Sí, en general la ponencia me encantó. O sea, tengo que agradecer a los organizadores, a todos, a Decentralize, a Ángel, Guerrilla, Diego, todo el resto del equipo, porque han hecho un trabajo formidable. Y es muy bonito, para mí me encanta juntarnos en persona. La verdad que hace que todo valga la pena, porque detrás de una pantalla pues no es lo mismo. Hay una parte que te falta, ¿no? En la comunidad de Bitcoin realmente pues estamos todos trabajando muchos de manera remota y bueno, es muy bonito juntarnos. Entonces de ese lado, mis 10 es la organización. Y del lado del evento, pues también, y las ponencias y las charlas, la que comentas en concreto, creo que fue de las que más me gustó. Eh, es verdad que Mafo no, o sea, que no, era un poco frustrante su aproximación al debate, porque él planteaba un argumento que me parece muy pobre. Básicamente era, las CBDCs no vienen a ofrecer un aumento, una mejora sustancial frente a lo que tenemos, es solo una mejora muy marginal, esto es ligeramente mejor de lo que hay. Entonces, pues acéptalo. Y es como, pues no, o sea, al final la aspiración no tiene que ser mejorar marginalmente lo que tenemos, o sea, debemos de aspirar a crear un mundo mucho mejor del que tenemos actualmente. Entonces, eso es lo primero, que su aproximación al debate no me gustó en ese sentido porque me pareció muy limitante y un poco demagógica su aproximación a este planteamiento de las CBDCs. Eso, el segundo punto, que él realmente las vende muy bien, las CBDCs, el tipo pues tiene mucha retórica, es muy hábil, es muy locuaz y Es un es político. un político, se notaba un montón. Entonces las vende, pero deja de lado, obvia por completo los riesgos, que es que al final con una CBDC perfectamente podemos acabar en una distopía autocrática como el Partido China. Comunista Chino. Pues perfectamente verosímil que eso ocurra y él parece que lo considera totalmente imposible. O No, sea, a eso él respondía, no, pero va a haber una firma. Tranquilo que hay sí, una firma. Claro, entonces ya contra eso, ¿cómo respondo? ¿Sabes? No, tranquilo que hay una firma. Te estoy sí, presentando este activo que se llama Bitcoin, que te previene todos esos problemas de privacidad y tal. Y él, no os preocupéis, que tenemos una firma, que van a firmar todos y tal. Y me hace mucha gracia porque Félix, por ejemplo, decía, no, bueno, pero decía Félix, yo, si tengo el botón para imprimir dinero y dárselo a un pobre para que coma, lo voy a hacer. Y él decía, sí, claro, claro. claro, Claro, y era una pequeña trampa que le sí, había hecho Félix para que se diese cuenta de que sí estaban dispuestos a doblar esos principios que tenía esa firma si beneficiaban al bien común, ¿no? O, por sí, ejemplo, si es para financiar una guerra o si es para financiar algún tipo de actividad con la cual a lo mejor el consenso de la sociedad no puede estar de acuerdo. O bueno, o sí, en cualquier caso es que no tienen que tener ese poder de robar de las masas para asignarlos a un propósito que puedan considerar mejor o peor por ideologías políticas. Y luego hay un punto al final que me gustó mucho porque todos esos beneficios que él daba de las CBDCs lo da el cash, ¿no? Por supuesto, ¿no? Con las sí, limitaciones que tiene de transferibilidad y tal, y de portabilidad, pero lo da el cash, ¿no? Entonces el último argumento de Lunaticoin que moderó ese panel fue, oye, muy bien, me encanta todo esto que me has dicho de las CBDCs, me encanta. Ahora, ¿por qué todo eso que me dices que es buenísimo, que ya me lo daba el cash, por qué me limitas a 1.000 euros los pagos y retiradas? ¿Por qué me lo limitas? ¿No? Si es tan beneficioso como tú dices, ¿por qué? Y al final, pues como tú dices, es un político, entonces salía por las ramas, ¿no? Porque como decía mi amigo que le dieron un premio Nobel de no sé cuánto de las matemáticas, tal, y claro, y de repente se te olvida la pregunta y es un tío que lo hace muy bien, ya está. Entonces todo sí, el mundo, oye, y el tío aguantó como un jabato ahí toda la caña que le metieron, aguantó bastante bien, pero sí que es verdad que no tenía ningún argumento sólido más allá de eso. Decía, esto es un poco mejor, claro. y claro, y no vamos. Y eso de Bitcoin, bueno, tal. Yo estoy seguro que él sabe perfectamente la propuesta de valor de Bitcoin, sabe cuáles son los beneficios de Bitcoin, pero
por supuesto, quiere arrogarse el control y no está dispuesto a cederlo como buen exgobernador de España, del Banco de España que ha sido. Sí, y es que, no, el comentario de esa trampa de Félix fue brillante. Me encantó cuando le dijo lo que estabas comentando, que es claro, o sea, tú, ¿por qué no? ¿Cómo vas a dejar que la gente se muera de hambre? Si puedes darle a un botón y repartir dinero, imprimir dinero a la gente, ¿cómo no lo vas a hacer? Claro. Sí, y fue interesante y es un debate que, a ver, él también planteaba, yo hay una cosa que sí que estoy de acuerdo, que es que actualmente el sistema es como muy, es un desastre, porque tenemos los bancos que están en una situación totalmente insostenible, están llenos de deuda pública, o sea, el sistema que tenemos actualmente es desastroso y eso él lo reconoce, es lo curioso, ¿no? Sí, Pasa que, entonces, él plantea eliminar a los bancos comerciales y dejar que sea solo el gobierno, el Estado, el que crea moneda. Y nos pide que nos fiemos de alguna manera de que no van a producir más de la cuenta. Pero es que él decía, no, no, esto tranquilos que como decía, está firmado, ¿no? Está sí, sí. garantizado. Dices, pero es que eso es lo que soluciona Bitcoin. O sea, Satoshi Nakamoto se pegó, pues la que se pegó durante décadas, estos cypherpunks y expertos en criptografía estaban trabajando en crear eso, en crear algo que no dependa de la firma de un tercero, porque es que el tercero siempre puede corromperse, siempre puede subordinarse a los intereses del político de turno o el banco de turno, la corporación de turno o quien sea. Esto es lo que parece que esta persona no entendía. O sea, él decía solo, bueno, no, vamos a mejorar lo que hay porque vamos a sacar a los bancos que actualmente le meten una mordida a la creación de dinero porque es insostenible el sistema con esas crisis cíclicas. O sea, él diagnostica muy bien la situación, los problemas del sistema actual, pero le falta ir un poco más allá. No sé si le falta realmente leer más sobre Bitcoin para ver que lo que él plantea no es la solución, sino que es Bitcoin. Porque está muy cerca este hombre. O sea, el primer paso es entender el problema con lo que hay. Y luego tiene que darse cuenta de que lo que él plantea recrea los problemas que ya hay hoy en día. Los empeora, porque tenemos una capa de vigilancia, ¿no? Que nos elimina completamente del anonimato. Entonces, este es un maximalista de Bitcoin potencial. Lo que pasa es que Totalmente. hay que Sí, como decía Félix ayudarle al a verlo. principio, sí, vamos a pasar, me está muy bien la idea de los CBDCs, pasar de un oligopolio de los bancos a un monopolio todavía más grande. O sea, está Claro, solucionando ese problema de centralización con una centralización todavía más grande, ¿no? Y sí, al final, y yo la verdad que le escuchaba y pensaba, digo, esta persona, en el fondo es imposible que esté de acuerdo con nosotros. Es imposible porque ha dedicado su vida entera al sistema bancario tradicional, es el exgobernador del Banco de España, y ceder a eso, yo creo que es ceder a en mi trabajo no ha sido lo suficientemente relevante como yo pensaba, ¿no? O claro. que tampoco sería una crítica justa, ¿no? Es el sistema que había y él ha intentado hacer de buena fe, espero, lo mejor que ha hecho, ¿no? Como todos. Sí, Pero sí que yo creo que salir de ese ecosistema, en el fondo le estás diciendo a un taxista que Uber es mejor. sí. Y eso yo creo que es muy difícil que él ceda a eso. Yo creo que eso es Sí. poco a poco y cuando haya adopción masiva. Sí, porque es lo que dices, tiene una parte de su ego, está invertida en esto, Ujú. se atribuye gran parte del supuesto éxito que ha tenido este sistema y es lo mismo, yo creo que a Buffett, Warren Buffett y Charlie Munger les ocurre algo parecido, que llaman a Bitcoin veneno de ratas, creen que están todo el día diciendo que se va a ir a cero, porque es que a ellos les ha ido muy bien con el sistema actual, ellos están encantados, Sí. o sea, les ha ido súper bien con las bajadas de tipos artificiales de la Fed, la revalorización constante de las bolsas. Entonces, Bueno, y Berkshire Hathaway tenía como en un momento dado un 40% de su portfolio en bancos, entre Bank of claro, America, Visa y todos estos. O sea, entonces ahora ya se ha reducido, pero es que no pueden decir que Bitcoin es mejor, es que no pueden. sí. Pues, si no, sería de alguna manera reconocer que hay toda su vida lo han dedicado a algo que no es como ellos creían o que no es tan bueno como ellos pensaban. Y eso para el ego es un golpe muy fuerte, yo creo que sobre todo cuando eres ya alguien mayor, que estás ya de salida y dices, oye, mira, que quieres ya que te aplaudan, ¿no? Que te den la enhorabuena y no quieres, igual no quieres ver el lado más gris de lo que dejas detrás, supongo. Totalmente. Sí. Bueno, y hablando de Lego, precisamente, viene muy bien, porque Leos TV históricamente, bueno, o anterior, era un canal de motivación, entonces me gustaría hacer unas preguntas un poco más personales que hago siempre al final del podcast. Y la primera es, ¿qué te motiva a ti por las mañanas? Pues te diría que definitivamente mi trabajo, pero desde hace bastantes años, una de las primeras cosas que hago por la mañana, que para mí es fundamental, es meditar. Ujú. Yo hago meditación vipassana, no sé si te suena, es una meditación budista, se supone que es la más cercana a la que enseñaba el Buda hace 2600 años, es una meditación muy sencilla de respiración y de ponerte en contacto con el cuerpo, relajar la mente.
para ver un poco más, precisamente, la falta de ego, para ver un poco las cosas como son, los pensamientos cómo van, cómo vienen, las sensaciones cómo van, cómo vienen, y entrenar la mente a no reaccionar demasiado, a estar tranquilo y me da muchísima felicidad, muchísima tranquilidad, creo que me ayuda en todas las facetas de mi vida, en mis relaciones personales, en mi trabajo. Entonces te diría que las primeras cosas que me motivan al empezar el día es esa meditación que hago casi diariamente. Algunos días me la salto, pero intento hacerla casi a diario. Qué bueno. ¿Cómo es tu calidad de sueño? ¿Qué recomiendas para un mejor, o sea, para dormir mejor? A ver, yo la verdad que en general duermo muy bien. A veces me pongo un poco nervioso cuando tengo algún día muy intenso, pero más allá de eso duermo bastante bien porque creo que la meditación ayuda en ese sentido bastante. A veces hago una de 5. Por la mañana intento hacer una hora más o menos de meditación y luego por la noche, unos 5 minutos antes de apagar todo, el móvil lo dejo en el salón, le pongo en modo avión, me lo dejo en el salón y leo. Leo Kindle o un libro con una lámpara y es como mejor duermo, yo creo que es con esa rutina. Y ceno, hago ayuno intermitente. Ceno muy temprano, 7:30 más o menos, horario inglés, tengo la parte inglesa y la verdad que lo adopto a las 7:30 ceno y creo que ayuda mucho con el sueño no hacer una digestión cerca del horario de irte a dormir. Darte unas 3 4 horas antes de ir a dormir, ya sé que es como, no es nada común aquí en España y me pasa que a veces me peleo con colegas o con mi chica, pero es lo que soy bastante disciplinado con eso porque me ayuda un montón a dormir mejor. O sea, un poco lo que he comentado. Si no tener el móvil cerca, la lectura, la meditación y cenar pronto. ¿Quién es tu referente en la vida? A ver, tengo varios. Mira, una de las personas que más me ha influenciado es un trader que se llama Vicens Castellano. Tenía un programa en 4 que se llamaba Ajuste de Cuentas hace bastantes años ya, no sé si te suena. Me suena, sí. Pues él es catalán, se ha dedicado mucho al trading y a la espiritualidad. Yo cuando tenía 17 años empecé a leer mucho su blog, tenía un blog y hablaba de estas dos cuestiones mucho, hablaba de meditación, de espiritualidad y de trading. Y me he dado cuenta con el tiempo que me ha influenciado un montón, porque todas las cosas que más me han acompañado en la vida desde esa edad realmente han sido estas dos. Ha sido el camino espiritual, la investigación, lo que te comentaba antes del viaje que hice por Asia, la meditación. He hecho bastantes retiros de meditación y silencio de 10 días, vipassana. Y eso me lo dio él de alguna manera y el interés por el trading ya lo tenía de antes porque encontré su blog por el trading, pero él de alguna manera lo alimentó bastante. Entonces él es uno de mis referentes. Y el otro que me viene a la mente es Sam Harris, que es un podcaster y divulgador neurocientífico americano. No sé si te suena. Sí, hombre, sí, 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 sí. pues él también una referencia muy grande por el lado de la meditación. Él también habla mucho de ello y por el lado de también su approach a la vida. Él es una persona muy racional, intenta afrontar las cosas con lógica, dejar la emoción de lado, no ponerse demasiado de un lado o de otro, intentar ver las cosas como son, sin estar demasiado viciadas por la ideología, por los deseos de uno. Y es un poco lo que intento. Entonces esas dos han sido dos referencias muy grandes en mi vida. Qué bueno. Y por último, un libro que recomiendes. Pues te diría que el de Sam Harris tiene uno que se llama Despertar, una guía a la espiritualidad sin religión. En inglés es Waking Up. Mejor leerlo en inglés si podéis, porque la traducción no es tan buena, pero es un libro buenísimo para entender la espiritualidad desde la posición más agnóstica, no te requiere adquirir ningún tipo de creencia supernatural, sino que es como una forma yo creo que muy digerible para las personas de Occidente de entender la importancia de la meditación en la vida de uno y para mejorar el mundo y la vida de uno mismo, ser más feliz, dormir mejor, todo para mejor. Entonces ese libro súper recomendable para cualquiera. Buenísimo, Gael. Pues un placer, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, ha sido un placer.